Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y tenemos a un gran invitado hoy, a Max Colodro, que ustedes lo conocen. Él es sociólogo, es uno de los mejores analistas políticos que hay en Chile, con una capacidad, un diagnóstico, una libertad de pensamiento que realmente yo pondero mucho, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que ha escrito varios libros ya a esta altura de su vida. Hoy lo hemos invitado a hablar por un libro bien interesante, no solo para la comprensión de Chile en las últimas 5 décadas, sino que también para el Chile actual. Chile indócil es el título sugerente, desafiante, huellas de una confrontación histórica, además con un puño que así es como seguimos, pero también con un puño para abajo, que es como medio irónico. Publicado por Editorial Tajamar el 2020, y para nosotros es un agrado tenerte, Max, en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias, Alejandro, un agrado para mí estar aquí. Primero que todo, quiero preguntarte cómo estás, Max, y cómo surgió este libro que, si uno lo mira, es a la vez histórico y político desde tu formación de sociólogo. Bueno, es un libro que de algún modo representa una mirada que se va construyendo a lo largo del tiempo. Tiene que ver con mi historia personal, con mis cambios y con mis evoluciones propias en materia política, ideológica. Y tiene también que ver con una cierta convicción respecto de cómo fui empezando a entender y a mirar a la sociedad chilena, a sentir que esta era una sociedad profundamente dividida, fragmentada, tensionada, por las cosas obvias, las cosas que nos persiguen hasta el día de hoy, lo que fue la década del 60, el gobierno de la Unidad Popular, el golpe de Estado, el régimen militar, etc. Pero sintiendo también que en un país que ya llevábamos 30 años desde el retorno a la democracia, parecía que algunas cosas no era posible dejarlas atrás. Entonces, como que de alguna manera el sentido que tiene este libro es tratar de entender, de indagar por qué hemos sido en las últimas décadas una sociedad tan dividida, una sociedad a la que le ha costado tanto reconciliarse, reencontrarse, a pesar de que, como te digo, llevamos ya varias décadas desde el retorno a la democracia, seguimos siendo una sociedad con tensiones, con dolores, con frustraciones y con cuentas pendientes todavía. Ahora, si tú miras la primera parte de tu libro, cuando uno ve el Chile pre-1973 tenía problemas, algunos similares y otros agudizados. La polarización política, la irrupción y la aceptación de la violencia como método de acción política, la participación de los militares en la actividad política, la vulneración del Estado de Derecho. ¿Podía sobrevivir una democracia en esas circunstancias? Porque es una pregunta que podríamos repetir perfectamente hoy, mutatis mutandis. Yo creo que el contexto fue un contexto muy importante, muy influyente, no solo para Chile, sino que para América Latina y el mundo. La década del 60 fue una década de grandes transformaciones, de convulsiones políticas, bien interesante, lo que significó para América Latina la Revolución Cubana, a partir de comienzos de la década del 60, lo que fue después la Guerra de Vietnam, el movimiento de los estudiantes en Europa, el mayo del 68 francés, y las réplicas que tuvo en el mundo desarrollado. Yo creo que fue un periodo de muchas convulsiones, pero yo tiendo a pensar que en Chile estas cosas se vivieron con especial fuerza,
con especial dramatismo. La sociedad chilena era una sociedad que venía de una historia aparentemente muy estable. Se hablaba siempre de la singularidad chilena, de la singularidad histórica de Chile, un país que ya había tenido una larga tradición constitucional, una constitución que duró más de un siglo, la del 33 hasta el 25, prácticamente un siglo, después la del 25 en adelante. Una sociedad que parecía muy estable en algunas cosas, pero que guardaba, a mi juicio, el germen de una tensión muy fuerte, asociada a lo que fue la continuidad histórica del orden tradicional en Chile, asociado a la propiedad de la tierra, A la hacienda, a la hacienda y después en el siglo XX al latifundio. Y, por lo tanto, el cisma y el quiebre profundo que significa para la sociedad chilena la reforma agraria y el término de ese orden tradicional. Ahora, el quiebre de 1973, cuando tú lo analizas, en un comienzo podríamos decir que es el fin del gobierno de la Unidad Popular, pero prácticamente de inmediato el gobierno de Pinochet, la dictadura, el régimen, se vuelve refundacional, o sea, adquiere la capacidad y tiene el poder de crear un nuevo orden político, la Constitución de 1980, y un nuevo orden económico-social. ¿Cuáles ves tú que son las claves en esos años, tanto del gobierno de Pinochet como de la oposición, que es una oposición además muy distinta a la anterior? Se unen socialistas y demócratas cristianos, antes adversarios. A ver, yo creo que a partir de la década del 60, como te decía, Chile vive un cambio muy profundo. El término del orden tradicional, producto de la reforma agraria, nos deja en una encrucijada histórica, tener que reinventar a la sociedad chilena de alguna manera, tener que recomponernos, reconstruirnos en torno a una matriz distinta que ya no es la propiedad de la tierra. El gobierno de Frei Montalva fue un experimento interesante, una vía no capitalista de desarrollo que tampoco era el socialismo tradicional de origen marxista, una tercera vía anticipada, por decirlo de alguna manera, que tiene éxitos y logros importantes, entre ellos la propia reforma agraria, la chilenización del cobre fue un cambio muy importante, pero que tiene una derrota política muy contundente el año 70, producto de lo que era el ciclo de la polarización de la sociedad chilena. Tuvimos un experimento también muy singular, la idea de que se podía transitar desde el capitalismo a una sociedad socialista por vías institucionales, pacíficas entre comillas. Esa idea fracasa rotundamente, termina en un golpe militar. Y después, como bien dices tú, un tercer intento, un tercer experimento histórico, un régimen autoritario, la idea de construir un modelo institucional muy inédito, esto que se llamó la democracia protegida por parte de los constituyentes que elaboran finalmente el texto del año 80, una constitución que requería de seguros y de resguardos para no recaer de nuevo en las lógicas del populismo, de la confrontación, de la polarización que nos habían llevado, según ese diagnóstico, al quiebre de la democracia, y eso junto con un modelo económico inédito, la idea de llevar adelante un experimento neoliberal en un mundo donde eso no había ocurrido nunca y no se había hecho nunca de la manera en que se intentó hacer en Chile a partir del año 75, 76. Después tuvimos en la década de los 80 el experimento de Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, pero efectivamente nosotros fuimos precursores tanto en lo que fue el gobierno de la democracia cristiana como el gobierno de Allende y después en el propio régimen militar. Un verdadero laboratorio. Fuimos un laboratorio durante más de un cuarto de siglo, desde el 64, cuando empieza la reforma agraria, hasta el año 90, cuando termina finalmente el régimen militar y se inicia la transición a la democracia. Podríamos decir que en alguna medida también lo es la concertación de partidos por la democracia en 1990, porque en Europa socialistas y demócratas cristianos son opositores. En Chile conforman una alianza para oponerse a Pinochet primero y luego para gobernar. Si uno lo mira con datos, es una alianza exitosa. 20 años de gobierno, frente a los fracasos que tú decías ocurrían antes. Elegían uno, perdía. Aquí, en cambio, 20 años, 4 gobiernos. ¿Cómo se puede explicar el gobierno de Patricio Elwin hoy día? Porque nosotros somos más o menos contemporáneos y fue un gobierno, comillas, exitoso, próspero económicamente, con logros sociales, con continuidad democrática, y sin embargo es difícil explicarlo hoy día. Yo creo que es difícil de explicarlo precisamente porque la transición a la democracia en Chile fue una transición muy singular. Es una transición, pero no sé si existe otro caso en el mundo de una transición que se hace en el marco de una institucionalidad generada por el régimen anterior, por el régimen autoritario,
por el modelo económico que se implanta durante ese régimen también. Yo creo que hay algo que en general no es profundamente analizado en sus consecuencias y que yo creo que es clave para entender el por qué estamos hoy día donde estamos. La transición a la democracia en Chile se explica por una victoria político-electoral muy importante de la oposición, el plebiscito del año 88, el 5 de octubre, la derrota de Pinochet en ese plebiscito, pero también por un fracaso histórico de la oposición a Pinochet, en el sentido de que esa oposición buscaba un objetivo que era derrocar al régimen militar, y ese objetivo no se consigue. Es decir, en el ciclo que se inicia a partir del año 83, el ciclo de las protestas y de las movilizaciones sociales, tenía un objetivo muy claro: terminar con el régimen militar, echar abajo esa institucionalidad impuesta, sobre todo a partir de la Constitución del año 80, modificar sustancialmente el modelo económico. Y la oposición a Pinochet, por diversas razones, no logra ese objetivo. Y por lo tanto, el año 86, 87, se resigna a que va a tener que hacer una transición a la democracia en el marco de las reglas del juego fijadas por el propio régimen militar. Y eso marca y define de alguna manera el destino de la transición a la democracia. Y es una de las cosas que le genera a la centroizquierda una ambivalencia muy profunda respecto de la propia transición, y es lo que explica, a mi juicio, por qué el año 2010, después de 20 años, como dices tú, de una transición exitosa desde el punto de vista de los logros y de los indicadores económicos sociales, la centroizquierda, después de perder el poder, hace una lectura tan brutalmente crítica, tan despiadada con lo que había sido su propia obra, su propia gestión, y pasa a acercarse a las posiciones del Partido Comunista, del movimiento estudiantil después del 2011, y a asumir estas lógicas más bien refundacionales, que son las que las tienen hoy día la centroizquierda, Partido Socialista, Partido por la Democracia, gobernando con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Así es. Vamos a ir a eso, porque tú incorporas un par de conceptos que yo encuentro originales y valiosos. Estamos hablando con Max Colodro sobre su libro Chile Indócil, sociólogo Max, y tú incorporas un concepto previo al 2011, para poner la fecha de las movilizaciones estudiantiles, que es el concepto de un malestar difuso, que empieza en los años 90, sigue en los años 2000, y ya no es difuso, sino que es explícito en los años 2010. ¿Qué sería este malestar y cómo se empieza a manifestar? Bueno, la década de los 90 es la década de mayor avance económico-social en la historia de Chile, sin ninguna duda. Si tú la miras en términos de indicadores, como te decía, los niveles de crecimiento económico, los niveles de disminución de la pobreza, democratización del consumo, la ampliación de la esfera del consumo hacia sectores que nunca habían tenido acceso a determinados bienes y servicios. Yo creo que lo que la sociedad chilena vive en la década de los 90 es eso que los sociólogos norteamericanos de la década del 50 llamaron la paradoja del bienestar. No es algo que nos haya ocurrido solo en Chile. Es decir, las sociedades que cambian muy rápidamente, donde la gente pasa de ser gente que vive más bien en situaciones de precariedad, de carencia, a tener acceso y posibilidades que nunca antes sus padres o sus abuelos habían tenido, son sociedades que viven un cambio muy rápido, muy abrupto en sus expectativas. Con eso se explica Mayo del 68. Entre otras cosas, las expectativas al final van siempre más rápido que la realidad, lamentablemente. Y por lo tanto, estas sociedades de cambio acelerado, de modernización acelerada, terminan generándose paradójicamente niveles de frustración cuando lo que uno esperaría serían niveles más bien altos de satisfacción. La satisfacción rápida da lugar a una rápida frustración, producto de que las expectativas al final no alcanzan nunca a ser completamente satisfechas. Es un poco lo que Carlos Peña ha llamado en varios de sus libros y de sus columnas los efectos de la modernización capitalista en Chile. Es decir, una sociedad a la que le fue demasiado bien, demasiado rápido, que generó una clase social nueva, una clase media emergente, que generó una generación que vivió estos cambios de expectativa y de condiciones económicas y de vida. Bueno, al final lo que se va generando es más bien una frustración por no poder seguir avanzando a esa misma velocidad. ¿Por qué? Bueno, porque si tú miras en la historia de Chile, desde el 90 en adelante, el crecimiento económico, a pesar de lo espectacular que es, tiene una curva de deterioro lógico, inevitable. Parte muy alto con Elwin y Frey, después va decayendo con Lagos, con el primer gobierno de Bachelet, después remonta un poquito en el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero cae muy abruptamente ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que a mi juicio es lo que explica
ese deterioro económico de la década del 2010 en adelante, y sobre todo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, es lo que explica, a mi juicio, el deterioro que se produce en las condiciones de vida, el sobreendeudamiento de un sector importante de la clase media, y a mi juicio eso es lo que está directamente en el centro de lo que termina siendo el estallido social. La frustración, el estrés del sobreendeudamiento para poder tratar de mantener ciertas condiciones y cierta calidad de vida que al final el sobreendeudamiento impide. Perfecto. Hay otro concepto que encontré muy valioso en tu libro, y tú dices que cuando la Concertación dejó el gobierno el 2010, se produce un doble fenómeno, que quiero leerlo bien. Tú dices que se vivió una debacle política, eso lo puede leer cualquiera, pero además dices que vivió un derrumbe emocional, que es un concepto que yo encontré bien bonito, bien original, pero en verdad, si uno lo mira ahora con distancia, efectivamente eso fue un quiebre más allá de una mera derrota política. ¿Cómo lo aprecias tú? Yo creo que tiene que ver con lo que estamos comentando, con el origen de la transición a la democracia. La izquierda venía con una carga de frustración, producto de que había tenido que hacer una transición a la democracia en el marco de la institucionalidad y de las reglas del juego fijadas por el régimen militar. Eso le generó una ambivalencia y una carga de frustración muy fuerte que convivía, que de alguna manera se mimetizaba en función de lo que habían sido los logros económicos y sociales de la transición. Estaba ahí oculta, latente. Pero cuando finalmente el año 2010 se pierde el poder, se pierde el gobierno, la Concertación, ¿qué es lo que descubre? ¿Qué es lo que siente? Que ha construido un Chile en el marco de una institucionalidad heredada del régimen militar, de un modelo económico impuesto también por el régimen militar, y que finalmente ese modelo de sociedad, ese orden institucional, está permitiendo que las elecciones ahora el 2010 las terminen ganando los que habían sido partidarios del propio régimen militar, la centro-derecha chilena. Entonces ahí se viene un quiebre, se produce un derrumbe que hace que la centroizquierda tome distancia de manera muy abrupta, muy radical, de todo lo que se había construido, de manera, para la gente que mira este proceso sin entender esta lógica, de manera muy inexplicable. O sea, cómo la Concertación toma distancia y hace una crítica tan brutal de algo que, si tú lo miras desde cualquier punto de vista y desde cualquier indicador, es el mejor periodo de la historia de Chile. Bueno, para entender eso, a mi juicio, hay que entender esto otro. Es decir, el que esta transición se había hecho en el marco de una institucionalidad impuesta y de que finalmente la centroizquierda confirma que esta transición a la democracia hecha con estas reglas del juego termina al final permitiendo que la centroderecha en Chile, que la derecha chilena, gane una elección en democracia con mayoría absoluta, y eso viene finalmente a derrumbar lo que habían sido los consensos y los acuerdos generados desde fines de los 80 y comienzos de los 90 por la propia Concertación. Perfecto. En la última década hemos vivido una situación que es relativamente paradójica. Por un lado, ha habido una renuncia al Chile de la transición, a la conformación de fuerzas políticas del Chile de la transición, una cierta execración de la concertación, del estilo de la democracia, los acuerdos y cosas por el estilo. Pero paralelamente no se ha levantado una fuerza política equivalente, ni en capacidad técnica política, ni tampoco que conforme esas mayorías, ni tampoco que tenga continuidad en el tiempo. De hecho, la nueva mayoría duró prácticamente nada. El proyecto de Alejandro Guillé exactamente lo mismo, y hoy día llega una nueva izquierda al gobierno, como el Frente Amplio Partido Comunista, al que se le suman las otras izquierdas. Y la centro derecha tuvo dos gobiernos, pero que fueron también como golondrinas de verano, gobierno, y se le entrega el poder a la oposición. ¿Cómo se sale de este atolladero? Ya no estamos pasando al tema más sociológico que al histórico. Bueno, yo creo que la nueva izquierda, como la denominas tú efectivamente, es decir, Frente Amplio en alianza con el Partido Comunista, desde el movimiento estudiantil en adelante, que es coincidente y es la expresión de esta derrota histórica de la centroizquierda, del término del ciclo de la Concertación. No es casualidad que el movimiento estudiantil irrumpa el 2011, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que eso de alguna manera fue generando las bases de un proyecto, de un modelo alternativo de sociedad, que se plasma en esta idea del otro modelo, del nuevo modelo,
que desarrollan Fernando Atria, Alfredo Ñoñat, Javier Couso. Hay un libro famoso de esa época que se llama El otro modelo. Bueno, yo creo que eso estuvo en la base de esta construcción generacional que buscó reemplazar a la concertación e instalar una izquierda distinta, con lógicas más bien refundacionales que reformistas. Y yo creo que lo que estamos viviendo hoy día, esa izquierda tuvo una validación en su diagnóstico histórico de crítica a la concertación y a lo que había sido la transición en el marco de la institucionalidad heredada del régimen militar con el estallido social. La izquierda logró imponer una lectura y una interpretación donde el estallido social y sus causas estaban directamente asociadas con el déficit, los déficits asociados a esa transición y a esa lógica de los acuerdos, pero finalmente lo que estamos viviendo hoy día es la derrota de ese propio modelo alternativo, es decir, esta generación que buscaba instalarse en el poder, generar una nueva institucionalidad a través del proceso constituyente, hoy día sufre esta derrota estrepitosa el 4 de septiembre, con un 62%, que son además más votos que los que hubo en el 78% del plebiscito de entrada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En este está la cantidad de gente, pero más votos. Claro, está el nivel de gente que participa en este plebiscito de salida, que este 62% son más votos que el 78% en el plebiscito de entrada. Entonces, yo creo que esta derrota es una derrota muy profunda, que cala muy hondo en esta generación y en este proyecto político conformado por el PC y por el Frente Amplio, y creo que todavía a 3 semanas, 4 semanas de esta derrota, todavía ese sector político no está en condiciones de aquilatar realmente la profundidad de lo que estuvo en juego y la profundidad de lo que significa que ese proyecto haya sido derrotado de la manera en que lo fue en el plebiscito de salida. Es que objetivamente es muy complejo, porque todo lo que has hablado en esta última parte es de carácter político, pero terminaste con la parte institucional. Y hay un argumento que cruza todo el libro, que es la existencia de un consenso o de un disenso que se nota en la falta de legitimidad del sistema político y del sistema económico-social. Eso podría resolverlo, o podría haberlo resuelto, una nueva constitución. Por ejemplo, si hubiera obtenido en el plebiscito de salida no el 78% que tuvo la entrada, pero un 70%. Pero resulta que no solo no lo obtuvo, sino que fue derrotado. De manera que, voy a plantearlo con tus palabras, aunque tú no lo dices así, porque el libro es previo, triunfó el disenso. O sea, al final volvemos a foja cero. Eso nos lleva a un segundo problema, que ya no son los políticos, sino que es de carácter institucional, que es más complejo aún. Estoy de acuerdo, y creo que si tú miras la secuencia histórica que estamos analizando, que estamos comentando, efectivamente lo que uno confirma, lo que uno constata, es que al menos desde la década del 60, desde el término del orden tradicional, desde lo que significó histórica y culturalmente la reforma agraria, la sociedad chilena está dividida prácticamente en 2 mitades equivalentes, que no han logrado desde la década del 60 ponerse de acuerdo en una visión común de país, en un proyecto común de país, de sociedad y en una institucionalidad legítima que de alguna manera oriente y ordene, le ponga bordes, como se dice hoy día, a este modelo de sociedad. Aunque en alguna medida existió bajo la concertación. Existió, pero existió encubierta por este malestar que de alguna manera cobijó la propia concertación. ¿Por qué? Bueno, porque sentía que en el fondo las reglas del juego y la institucionalidad habían sido impuestas por el régimen militar y que no eran la expresión de una sociedad democrática a partir de la década del 90. Entonces, yo creo que hoy día tenemos el desafío pendiente de decir, bueno, este proyecto que intentó imponer la izquierda a partir del estallido social, utilizando como recurso además el chantaje de la violencia, porque este proceso constituyente que fracasa... Su génesis. Claro, su génesis, y a mi juicio el desarrollo y el fracaso rotundo que tiene el 4 de septiembre está asociado directamente al origen, es decir, a la manera como se imponen ciertas condiciones, se imponen ciertas lógicas en el proceso que llevan a que finalmente el Partido Comunista, el Frente Amplio, estos sectores mal llamados independientes, en conjunto con los representantes de pueblos originarios, logren los 2/3 y logren imponerle a la sociedad una mayoría ficticia, una mayoría que no es real y que, de hecho, te confirma la última elección parlamentaria y presidencial de noviembre del año pasado, que la sociedad sigue siendo más o menos lo mismo
y no es lo que representaban estas mayorías al interior de la convención. Entonces, yo creo que efectivamente este proyecto fracasa porque es el proyecto de un sector que nuevamente lo que busca es imponerle a la totalidad de la sociedad una determinada mirada, una determinada visión de lo que debe ser la sociedad chilena del presente y del futuro. Eso fracasa y por lo tanto hoy día quedamos de nuevo, como bien dices tú, en una cierta foja cero ante el dilema y ante el desafío histórico de decir, bueno, tenemos que encontrar una fórmula para que ahora sí las grandes mayorías nacionales, esta gran mayoría de centro-izquierda que gobernó Chile desde el 90 y esta gran mayoría de centro-derecha que fue oposición durante mucho tiempo, pero que también en la última década ha podido ser mayoría en los gobiernos de Sebastián Piñera, logran finalmente encontrar puntos de equilibrio, de reencuentro, para poder construir una institucionalidad que finalmente represente a la inmensa mayoría de los chilenos. ¿Y tú ves con esperanza que se dé esa oportunidad? Lo veo difícil. Creo que lamentablemente las condiciones son difíciles, no son las óptimas. Venimos saliendo, o estamos todavía sin poder salir más bien, en un ciclo asociado a la normalización de la violencia, de la intolerancia, de lo que significó en su parte más crítica el estallido social. Y ahora se nos viene además un deterioro económico importante. Estamos entrando en un ciclo de alta inflación, de altas tasas de interés, de caída del crecimiento económico, de caída de la inversión. El próximo año todas las proyecciones hablan de que vamos a vivir una recesión importante. Entonces creo que el desafío es un desafío difícil, donde las condiciones no nos van a ayudar, al contrario, las condiciones nos van a poner más dificultades todavía, pero el país ya está en esto, el país entró en esta dinámica. Podríamos decir que entramos en un laberinto del que todavía no encontramos una salida, pero el problema es que no podemos quedarnos dentro del laberinto. Tenemos que encontrar una salida. Y yo veo con cierta esperanza cuando escucho a los dirigentes hoy día, por ejemplo, de la centroderecha, a Javier Macaya, a los presidentes de los partidos de centroderecha, cuando veo al presidente del Senado, cuando veo al presidente de la Cámara de Diputados que pertenecen al mundo del socialismo democrático, hablando de la necesidad, efectivamente, ahora sí, de llegar a acuerdos en cuestiones fundamentales. Creo que hay una posibilidad, una oportunidad, y espero sinceramente que la sociedad chilena no la desaproveche como se desaprovechó la oportunidad anterior. Ojalá así sea. Antes de irnos, te quería preguntar, Max, algunos libros que te hayan gustado particularmente, que quieras recomendarle a nuestros auditores o a mí. Lo hacemos con todos nuestros invitados. Este es un podcast Historia, Libros y Banderas y nos gusta mucho esto. Entonces, no sé si tiene uno o dos libros que nos puedas recomendar. Les recomiendo, encantado. Mira, de las últimas cosas que estoy leyendo, creo que el que acaba de publicar Ascanio Cavallo con Rocío Montes sobre el tercer tomo sobre la historia de la transición. Sí. O sea, primero la historia del régimen oculta del régimen militar, la historia oculta de la transición y ahora la historia, socialista. Claro, la historia oculta de la década socialista, los gobiernos de Lagos y Michelle Bachelet. Tiene cosas súper interesantes. Muy bien escrito, además. Muy bien escrito. Dos periodistas de lujo, uno de ellos además Premio Nacional de Periodismo. Vale la pena. O sea, precisamente para poder entender muchas de las cosas que estamos conversando aquí, es un libro que entrega muchísimos antecedentes sobre las lógicas que se dieron durante esa década. Y un libro que a mí me hace mucho sentido y lo siento de alguna manera como un primo hermano de este libro que publiqué yo, Los silencios de la transición de Daniel Mansuy, publicado primero por el IES. Nos fuimos quedando en silencio. Nos fuimos quedando en silencio. Sí, lo tuvimos invitado a Daniel aquí en el programa. El libro sobre los silencios de la transición es un libro realmente extraordinario. Lo publicó primero el IES y ahora lo acaba de sacar también Editorial Tajamar. Sí. Dos libros muy recomendables para entender el momento histórico que estamos viviendo. Quedan anotados entonces. Muchas gracias. Yo te tengo un libro más antiguo. Es sobre la Guerra Civil de 1891, un libro que escribí yo. Chile, un país, dos ejércitos, miles de muertos. Esto muestra cómo no hay que solucionar los problemas. Exactamente, y te muestra que somos una sociedad que carga con divisiones y con traumas históricos muy profundos que hay que aprender a elaborar y a resolver adecuadamente. Me hace mucho sentido lo que has hablado, porque efectivamente cuando no se logra la solución política de los problemas, se apela a la solución militar. Exactamente, y cuando no se solucionan, siguen vigentes ahí dando vueltas y pesándonos lamentablemente. Te agradezco, Max, por habernos acompañado. Realmente ha sido una grata conversación y nos estaremos viendo, pues. Sin duda que sí. Un abrazo, Alejandro. Gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa de Historia, Libros y Banderas. Hasta pronto.
fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.